Oiko oñembo sushi. Oiko oñembo sushi. Es Yopara también aramí. Oiko oñembo es guaraní. Se hace la, ¿verdad? Chuchi. 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 Pero también decimos nosotros los paraguayos la sushi. La sushi. Y el que mejor describió a la sushi o a la chuchi fue Maneco Galeano en su canción. Con su música. La chuchi. Sí, justamente. Sí. Es cuando las personas olvidan su origen humilde, ¿verdad? Las que tuvieron un pasado, una infancia, un modo de vivir humilde, como que llegan a una posición encumbrada que logró a lo mejor con esfuerzo, fue escalando en la vida, como todo el mundo tenemos derecho, ir escalando y muchas veces hasta llegar a una posición privilegiada, solamente que quieren olvidar ese origen que han tenido, ¿no? Te ven y ya no te conocen, o si te conocen, no quiere que se hable de cómo fue su infancia, ¿verdad? Pobre, llena de carencias. Sí. Entonces, eso nomás es lo que se resalta con esto. No te hagas la chuchi, porque no eras chuchi vos. Ahora te haces la chuchi y quieres olvidar cómo eras cuando eras niña, chiquita, ¿verdad? Cómo fue tu vida en el pasado. Y yo creo que la humildad es algo que uno no debe abandonar, Arami. Porque yo siempre digo que las personas humildes son mucho más grandes. Sí. Engrandece la humildad claros ejemplos a las personas. Una persona que reconoce y dice, sí, yo vivía así, yo comía esto, me faltó aquello, no tenía esto. Y hoy, gracias a Dios, sí tengo, ¿verdad? Qué lindo aquel que se acuerda que andaba descalzo o tenía un solo par de zapatos, que tenía una ropita nueva al año, como la mayoría, mucha gente. Claro. ¿Verdad? Y es tan lindo cuando se acuerdan así. Y agradecer a Dios sobre todo. Y sobre todo agradecer a Dios la oportunidad que tuvo de poder ir escalando, formándose, creciendo y llegar a una posición linda, hasta, como dije, privilegiada para mí. Sí. Eso es. Genial.